La fiesta de Jehová, el Señor, y el contenido tipológico y alcance profético de cada una de ellas es tal que comprende todo el proyecto de Dios, desde la designación del Cordero de Dios en el Consejo Trinitario, antes de la fundación del mundo del universo. La fiesta de Jehová, en honor al Señor, no solo eran fechas periodos del calendario anual hebreo, en las cuales se celebraban distintos acontecimientos que eran parte de la vida del pueblo de Dios, sino que además tienen un trasfondo espiritual, profundo, una proyección histórico-profética y una tipología cristológica maravillosa. Dios la instituyó para el pueblo de Israel, por medio de Moisés, mientras andaba por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, cosa que Dios daba por hecho. Levítico 23:10. El orden de ellas y la ley de los sacrificios se mencionan una vez más en Números 28 y 29c, y en Éxodo 34 y Deuteronomio 16, Dios establece las tres principales fiestas anuales, en las cuales todo varón debía ir a presentarse a la casa de Dios. Así que estas fiestas eran ocasiones en las cuales Dios se gozaba en medio de su pueblo. Nos parece oír su voz en el Salmo 50: Juntadme mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. En Deuteronomio, desde 6 versículo 15 dice, estarás verdaderamente alegre, y era la razón, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios. Por cierto, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Con ella, la bendición del Señor es un tesoro. Nunca viene acompañada de tristeza, pero esta palabra solo se aplica a las tres fiestas, en las cuales anualmente todo varón debía presentarse para adorar, es decir, la Pascua, Pentecostés y la de los tabernáculos, o las cabañas. Dios quería tener contacto con su pueblo de forma permanente y reiterada año a año. Cuando el pueblo asistía a las fiestas, cosa que debían hacer en sus tiempos, es decir, en las fechas señaladas para ellas, al menos 3 veces al año, iban recitando lo que nuestras Biblias titulan como el cántico gradual. Eran canciones entonadas por los peregrinos, a medida que iban saliendo en procesión de sus aldeas, y atravesando montes y valles se decían uno al otro. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová, iremos al fin. Llevaban nación para celebrar las fiestas, y al llegar, en un clima de gozosa festividad, recitaban las palabras del Salmo 133. Admirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Un Dios feliz. Decíamos que hay un concepto en la Escritura que muchas veces olvidamos. El término bíblico para feliz, Génesis 30, versículo 13. Y nada tiene que ver con el concepto superficial y pasajero con que el mundo entiende la felicidad, sino que significa bienaventurado, dichoso, supremamente, bendecido, bendito, feliz en sí mismo y aún glorioso. Dios es un Dios festivo. Esto no admite de ningún modo el menor atisbo de frivolidad. Porque es un Dios feliz puede parecer un concepto extraño. Pero a la luz de las Escrituras, podemos ver que es así. Dios es la felicidad suprema, no en el concepto limitado, superficial, pasajero y aún carnal, en el que comúnmente se utiliza ese término, sino en la esfera de comunión íntima, de santidad, luz y pureza. De modo que la felicidad verdadera es algo provisto por Dios y recibido de parte de Dios. En cambio, Dios no necesita nada que le haga bienaventurado, porque lo es esencialmente. Es decir, forma parte de su misma naturaleza. La palabra cristiana bendecido está llena de la luz del cielo. El gozo, la alegría, son sentimientos que anidan en el corazón de Dios y que desea transmitir a los suyos. Dios no es un ser adusto, circunspecto, como lo presenta muchas veces la religión humana. El Dios de la Biblia es un Dios afable, feliz, gozoso, alegre, festivo. Esto es así porque se goza en Dios aún en las tribulaciones, esperando alcanzar la corona de gloria. Así que la bienaventuranza, la felicidad de creyentes del Nuevo Testamento es fundamental de carácter perseguidos. Les aguarda la bendición indescriptible de la casa de Dios en el cielo. Dios se goza en su propia gloria. Por amor mío, lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues no la daré a otro. Isaías 48:11. Hace gozo contemplado su creación, viendo que todo era bueno en gran manera. Jehová está en medio de ti. Él salvará, regocijará sobre ti con cántico. ¿Qué es el gozo del Señor? Es el fruto del Espíritu Santo. Cuando Él tiene plenitud en la vida del creyente, el fruto del Espíritu es amor. Gozo es la fuerza del cristiano que le vigoriza para la vida y la lucha espiritual. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es la fuente de bendición que haya todo lo que necesita en el Señor, que es para el motivo, el modelo y la meta en regocijaos en el Señor.
Así que Dios, como dice el Salmo 147:11, se complace en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Jesús era un hombre festivo. De él decían, a los pecadores recibe, y con ellos come. Lucas 15, versículo 2. Los hipócritas escribas y fariseos le preguntaron con malicia, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos? El Señor les respondió, ¿podéis, acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Muchas veces vemos a Jesús en cenas, recepciones, bodas, banquetes, en casa de Mateo, de Zaqueo, de Simón el leproso, en Betania, tenían motivos para celebrar. Los circunspectos religiosos de su tiempo, a quienes el Señor tildó de sepulcro, blanqueados vivían la áspera superficialidad de una religión, vacía de contenido, y juzgaban con su mezquina mirada la vida abundante y gozoso el gozo del creyente. Siempre es el fruto de la salvación del perdón de las magníficas obras que Dios ha hecho en su vida, y de la presencia santificadora del Señor por su Espíritu en su ser. Y esta es una experiencia gloriosa, que no puede ocultarse, que brota como las aguas de manantial. Tu vida es 12 por el gozo que trasunta. Es un verdadero himno de alabanza a aquel que es la fuente de gozo y salvación del creyente. La fiesta instituidas por Dios para su pueblo no eran tiempos de melancolía y tristeza, salvo, lógicamente, el día de expiación. Eran fiestas alegres, llenas del gozo de la bendición, derramada por Dios sobre los suyos, cuando Israel oyó en tiempos de Nehemías las palabras de la ley, y entendieron y lloraron sus pecados. El siervo de Dios les dijo, gozo de Jehová es vuestra fuerza, y todo el pueblo se fue a comer, y beber, y a obsequiar porciones, y gozar de grande alegría. Como ya comentamos, aunque son 7 las fiestas, en Deuteronomio 16, encontramos detallada la ordenanza divina, tocante a las 3 grandes fiestas anuales a las cuales debían concurrir todos los varones al lugar donde Dios era adorado. Estas son la Pascua y los panes sin levadura. Las 2 eran consideradas como una sola, la de Pentecostés y la de los tabernáculos. La Pascua recordaba la aflicción de Egipto. Pentecostés preanunciaba el gozo compartido con los gentiles, los panes y los tabernáculos. El gozo completo estará ciertamente alegre y agrega, como aplicación espiritual, el israelita como el cristiano ahora. No se presentaba antes para adquirir una bendición o un mérito, sino para dar gracias. Según la bendición recibida, esta práctica no solo era la que el pueblo de Dios mantenía en el principio, sino que además promueve el orden. Corintios 14 versículo 40. La unidad armoniosa y la bendición del congregación. Eran días en los cuales imperaba la alegría y el regocijo, como dijimos. El día de la expiación precedida por la fiesta de las trompetas, que era tiempo de ayuno, de recogimiento. Las demás eran la tónica, pero todas respondían al precepto divino y a tiempos sagrados dedicados al Señor. Por eso, estas santas convocaciones eran solemnes. El Señor es quien convida a su pueblo a gozarse en lo que Él se goza, que su pueblo se deleite en lo que Él se deleita, y se sienta satisfecho con lo que Él encuentra plena satisfacción. Además, no solo eran para que las guardasen los sacerdotes, sino todo el pueblo. Por lo tanto, todo el pueblo de Dios era el que las celebraba. Un Dios santo, con un pueblo santo y con propósitos santos. Un tiempo apartado, dedicado a Dios, a través de vidas apartadas y dedicadas a Dios eran las fiestas solemnes de Jehová en Números. En un capítulo dedicado a la ley sobre las ofrendas diarias y las fiestas anuales, eran instituidas por Dios y solo para Él. Con el tiempo, la tradición y los ritos le despojaron de esa condición desvirtuadas, carentes de su contenido genuinamente espiritual, y excluyendo al mismo Señor, llegaron a llamarse las fiestas de los judíos. Juan 2,